Buenas noches, mi nombre es Marvin López, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. Siguiente tema es de la materia Estadística Inferencial 2, la unidad 3, Análisis de varianza, para el profesor Ingeniero Juan Morales. El análisis de la varianza, o ANOVA, es un método para comparar dos o más medidas, que es necesario porque cuando se quiere comparar más de dos medidas es incorrecto utilizar repetidamente el contraste basado en la t-stupid por dos motivos. En primer lugar, como se realizan simultáneamente e independientemente varios contrastes de hipótesis, la probabilidad de encontrar alguno al significativo por azar aumentaría. En cada contraste se rechaza la hipótesis nula si la t supera el nivel crítico, para lo que en la hipótesis nula hay una probabilidad A si se realizan m contrastes independientes. La probabilidad de que la hipótesis nula ningún estadístico supere el valor crítico es m, por lo tanto la probabilidad de que alguno lo supere es de 1 menos m. ¿Para qué valores de A próximos a 0 es aproximadamente igual a m? Una primera solución, denominada método de Bonferroni, consiste en bajar el valor de A usando en su lugar A sobre m, aunque resulte un método muy conservador. Por otro lado, en cada comparación la hipótesis nula es que las dos muestras provienen de la misma población. Por lo tanto, cuando se hayan realizado todas las comparaciones, la hipótesis nula es que todas las muestras provienen de la misma población. Y sin embargo, para cada comparación, la estimación de la varianza necesaria para el contraste es distinta, pues se ha hecho en base a muestras distintas. El método que resuelve ambos problemas es el ANOVA, aunque es algo más que esto. Es un método que permite comparar varias medidas en diversas situaciones, muy ligado, por tanto, el diseño de experimentos y de alguna manera es la base del análisis multivariantes. El primer tema que se ve en esta unidad es el análisis de varianza de un factor. ANOVA de un factor es una técnica estadística que señala si dos variables, una independiente y otra dependiente, están relacionadas en base a si las medias de la variable dependiente son diferentes en las categorías o grupos de la variable independiente. Es decir, señala si las medias entre dos o más grupos son similares o diferentes. ¿Cuándo usar el ANOVA de un factor? El ANOVA, perdón, de un factor. Usamos ANOVA de un factor cuando queremos saber si las medias de una variable son diferentes entre los niveles o grupos de otra variable. Por ejemplo, si comparamos el número de hijos entre los grupos o niveles de clase social, los que son clase baja, clase trabajadora, clase media alta, clase media baja, clase media alta y clase alta. Es decir, vamos a comprobar mediante ANOVA si la variable de número de hijos está relacionada con la variable de clase social. Concretamente, se analizará si la media del número de hijos varía según el nivel de clase social a la que pertenece la persona. Existen ciertas condiciones, como por decir, en ANOVA de un factor solo se relacionan dos variables, como habíamos dicho, una variable dependiente y una variable independiente. La variable dependiente es cuantitativa y la variable dependiente es categórica. Se piden que las variables sigan la distribución normal, aunque como siempre esto es difícil de cumplir. También que las varianzas de cada grupo de la variable independiente sean similares. ¿En qué se basa el ANOVA de un factor? El ANOVA de un factor compara las medias de la variable dependiente entre los grupos o categorías de la variable independiente, como vimos en el ejemplo. Si las medias de la variable dependiente son iguales en cada grupo o categoría de la variable independiente, los grupos no difieren en la variable dependiente y por tanto no hay relación entre variables. Aquí vemos el estadístico, qué estadístico se calcula en la ANOVA. En el ANOVA de un factor se calcula un estadístico de test denominado F y su significancia. El estadístico F o F-test, que es el Fisher, se obtiene al estimar la variación de las medias entre los grupos del variable independiente
y dividirla por la estimación de la variación de las medias dentro de los grupos. El cálculo del estadístico F es algo complejo de entender, pero lo que hace es dividir la variación entre los grupos por la variación dentro de los grupos. Si las medias entre los grupos varían mucho y la media dentro de un grupo varía poco, es decir, los grupos son heterogéneos entre ellos y similares, internamente el valor de F será más alto. Y aquí vemos que dice la significancia de F se interpreta como la probabilidad de que el valor de F se deba al azar, siguiendo un nivel de confianza del 95%. El más utilizado en ciencias sociales cuando la significancia F sea menor de 0.05 es que dos variables están relacionadas. Hemos de analizar e interpretar la aplicación ANOVA de un factor. Significación, si es menor a 0.5 es que las dos variables están relacionadas y por tanto que hay diferencia significativa entre los grupos. Valor de f cuando más alto sea f, más están relacionadas las variables, lo que significa que las medias de la variable dependiente difieren o varían mucho entre los grupos de la variable independiente. Vamos a hacer ahora el ejercicio del primer tema. Ok, aquí tenemos ya en el programa Minitab, ya metimos los datos. Ya están comprados, nada más ya pusimos los del siguiente ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es ver si hay una correlación. Vamos a Stat, no, y prueba de igualdad de varianzas. Damos esa opción, esperamos que el programa abra. Le cambiamos aquí para que diga que está en diferentes columnas. Damos en respuesta y agarramos las primeras tres porque son las opciones del primer ejercicio. Autos compactos, autos medianos y autos grandes. Como vimos en la explicación del maestro, en ninguna de esas opciones se le da algo, nada más les damos a aceptar y esperamos que nos despliegue la gráfica. Y pues aquí nos despliega el valor de P y la prueba del Lieben, que dice que el valor de P es 0.979 y la prueba del Lieben es 0.808, por lo que igual no podemos rechazar la hipótesis nula porque es mayor a nuestro valor de significancia. Aquí vemos también nos dice que tienen los tres tipos de muestra, la cantidad, las desviaciones estándar de cada uno, el intervalo de confianza y pues otra vez no nos repiten el valor de P para las dos pruebas que se hicieron, como lo mismo que nos muestra nuestra gráfica. Y como dice, prueba de igualdad entre autos compactos, medianos y grandes. Que nos dice que también los valores de significancia el 0.05. Minimizamos esto y vamos a hacer la prueba de ANOVA de un solo factor. Igual que en la otra, se cambia, se seleccionan las primeras tres opciones. Nada más por revisar, vemos que está el 95 y el lateral, aquí nada más no se hace nada. En comparaciones vamos a marcar todas para que nos despliegue la mayor de las gráficas, la de Turke, la de Fischer, la de Durner. Y damos a aceptar. En gráfica ponemos 3 en 1. Resultados no hacemos nada. Y en almacenamiento tampoco. Ok, una vez hecho esto, nada más damos a aceptar. Y nos va a desplegar pues todas las gráficas, ¿no? Que podemos ir interpretando. Aquí vemos la correlación que existe, el valor ajustado. Aquí se podría hacer la campana, pero no lo vamos haciendo. Aquí está la primera, con una correlación.
y dependiendo, vamos viendo las gráficas, ¿no? Cómo están con el cero. En el issue, en la prueba de Durnet vemos que solo el auto compacto es el que toca el cero. De hecho, nada más se compara, perdón, autos medianos contra compactos y grandes contra compactos. No se comparan los tres. En la de Fisher vemos que nada más está tocando el cero la medida de autos medianos compactos y auto grande mediano. Auto grande compacto no. Y en la de Turque vemos igual, ¿no? Medianos compacto, grande mediano, que llegan a tocar el cero. Ok, aquí vamos interpretando toda la información que nos dieron. Igual seguimos con valores de significancia el 0.05. Formación del factor, ahora tenemos tres niveles, autos compactos, medianos, grandes. El análisis de varianza ajustado, vemos el valor de pi es 0.028. El resumen del modelo, como vimos hace rato, las medias, con sus intervalos de confianza al 95%. La comparación en parejas de Turque, cuáles son las que tienen, A, B, B. Vemos que los autos medianos son los únicos que están. Y pues aquí vamos viendo, ¿no? Todo lo que está. Ahora bien, vamos a hacer el ejercicio que nos tocó hacer. Al igual que en el otro, vamos a estadística, NOA, y empezamos con la prueba de igualdad. Nada más que ahora seleccionamos compacto, mediano, grande y damos a aceptar. Y verifica no. El compacto en el mediano, en qué relación están. Vamos a estadística de nuevo, NOA de un solo factor. Volvemos a seleccionar compacto, mediano y grande. Revisamos nada más las opciones, las comparaciones. Deben estar seleccionadas todas porque pues es lo mismo. Vamos a aceptar. Y nos debe desplegar las mismas gráficas que en el ejercicio anterior. Como podemos ver, ¿no? Aquí es diferente el residuo que tenemos. Acá en la desviación estándar, la diferencia del primer ejercicio entre las tres es muy diferente entre cada una, de 79 a 102 a 175. Y tenemos un valor de P de 676, el cual vamos a rechazar de manera la hipótesis nula porque es más grande que nuestro valor de significancia. Los ejercicios de ANOVA de un factor o análisis de varianza de un factor. A continuación, pues seguimos ahora con el análisis de varianza de dos factores. Análisis de varianza de dos factores. En este caso las fórmulas son parecidas a la de la ANOVA de una vía, pero ahora agregando el cálculo por renglones adicional al de columnas, donde se incluye la variable de bloqueo. Se trata de bloquear un factor externo que probablemente tenga efecto en la respuesta, pero que no hay interés en probar su influencia. Solo se bloquea para minimizar la variabilidad de este factor externo, evitando que contamine la prueba de igualdad entre los tratamientos. Los tratamientos asignan a las columnas y los bloques a los renglones. Un bloque indica condiciones similares
de los sujetos al experimentar con diferentes tratamientos. La hipótesis son: hipótesis nula, no hay diferencia en las medidas del factor de la columna. Hipótesis alterna, al menos de una medida del factor de columna es diferente. Hipótesis nula, no hay diferencia en las medidas de la variable de renglón. Hipótesis alternativa, al menos de una medida de la variable de renglón es diferente. Ahora procederemos a la solución de los ejercicios de Minita. Aquí tenemos los datos ya previamente introducidos en Minita. Se metieron los del ejercicio 1 y del ejercicio 2 para no tener más de 2 archivos de Minita. Vamos a proceder a la solución. Vamos a estadísticas, a NOA. Primero vamos a sacar el análisis de las medias. En la respuesta, la primera es la deceleración del pecho en gramos. El normal es el tipo de automóvil. Y en el factor 2, pues es el tamaño del automóvil, que son las dos opciones para eso. Tenemos el nivel de significancia, el 0.05. Así que le damos aceptar. Esperamos que abra mitad y aquí podemos ver su análisis, que va de menos 4. El efecto de la interacción, que va de menos 4.29 a 4.29. Los principales efectos aquí vemos que tenemos 2 puntos rojos en nacional en el 39.168 y en el extranjero en el 43.943. Aquí, como vemos, pues está dentro de los límites, o sea, se acerca, pero pues está dentro de. Procedemos a seguir ahora la gráfica de intervalos, que es lo que nos da. Pero antes no. Una disculpa, primero tenemos que hacer la prueba del balanceo de la NOVA antes de irnos a gráfica de intervalos. Aquí en respuestas ponemos deceleración y en el modelo ponemos las dos variables. Luego volvemos a poner tipo automóvil, nada más que le ponemos el signo de por y tamaño. En opciones no hacemos nada. En gráfica ponemos 4 en 1. Resultados no. Y almacenamiento no. Damos a aceptar. Y aquí está nuestra gráfica. Podemos ver cómo hay una relación. Una relación. Cómo se ven dispersos para los dos lados, que está dentro de el histograma con la campana de Gauss. Y cómo están, ¿no? Aquí vemos, podemos ir viendo que tenemos dos factores, que es tipo automóvil, tamaño del automóvil, extranjero nacional, compacto grande mediano. Y pues aquí vamos viendo las medias de cada uno, su valor de P, 0.038, 0.60, 7.17. El de Fisher, que es 544, 358, 034. Un resumen, bueno, hablando del resumen, tenemos una R cuadrada de 52.54% y una ajustada de 32.77%. Esto en cuestión de
del primer factor. Volvemos al original y ahora sí podemos ir viendo, perdón, a Noah, ir viendo las demás gráficas que nos puede arrojar el estudio del variable de dos factores, como es en intervalos, con grupos. Vamos a aceptar. En variable de gráfica seguimos obteniendo la relación en las categorías tipo automóvil, tamaño de automóvil. En escala no movemos nada. Etiquetas, si lo queremos renombrar, pero en este caso no. Si queremos aceptar. Y esperamos que nos abran. Y aquí podemos ver, ¿no? Cómo están. Dividido, ¿no? Tenemos, dice que una media de 47 y que va al intervalo de 31.8896 a 62.11 en cuestión del carro extranjero a compacto, ¿no? En el grande tenemos una media de 39.66 y que va de 22.75 a 56.57. Y para el mediano, que la media es de 45.66 y va de 35.32 a 56.009. Y para el nacional, que estos se ven más cerrados, más estrechos. En el compacto tenemos una media de 43, que va de 40.51 a 45.48. Para el grande de 36 la media y de 29.42 a 42.57. Y por último el mediano, que una media de 38 y de 26.61 a 49.33. Que vemos cómo están más cerrados los valores en el nacional a diferencia del extranjero. Seguimos con los estudios, ahora vemos gráfica de efecto. En respuesta seguimos con deceleración de pecho y en factores tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Le damos a aceptar. Mostrar la relación que tenemos, ¿no? Cómo va de 44 a 39. Y en el ejercicio el maestro explicó que se puede hacer de la otra manera, que no hay problema, volvemos a ir a estadística, no, interacción, seguimos con desaceleración y en factores nada más los invertimos ahora, perdón, factores de aceleración y vamos a aceptar. Y ahora vemos, ¿no? Las tres gráficas que es el azul es compacto, verde mediano y rojo grande. Vemos que pareciera que fuera paralelo, pero no, que en algún punto el carro mediano se va a tocar con el grande y a su vez con el chico. Por eso no tenemos evidencia de que rechazamos la hipótesis nula para este ejercicio. Eh, Ahora procederemos a hacer el ejercicio que nos tocó a nosotros, que en vez de desaceleración del pecho en gramos, ahora es lesiones en la cabeza. Igual seguimos con la misma procedencia del automóvil, que es extranjero o nacional, y el tamaño es compacto, mediano o grande. Partimos de un análisis de media, ahora es lesiones de cabeza. Y ponemos procedencia del automóvil, tamaño del automóvil, vamos a aceptar. Y ahora
pues nos muestra de otra forma nada más que no. Así que vamos a volverlo. Análisis de media, lesiones, es procedencia del automóvil. Procedencia del automóvil, tamaño del automóvil ya está. Vamos a aceptar. Y aquí está. Ahora sí ya lo agarró. Seguimos con un valor de alfa del 0.05. Aquí vemos cómo está. A diferencia del otro ejercicio, no tiene ningún punto en sus límites. Si nos damos cuenta, este límite superior, los puntos están dentro de azul, o sea que aquí vamos a ver diferencia del ejercicio en cuestión del ejercicio anterior. Regresamos a estadística no, un ANOVA balanceado. Aquí ahora, en vez de aceleración, ponemos T de cabeza. Lo borramos o podemos seleccionar, automáticamente se tendría que quitar, ¿no? Procedencia del automóvil, tamaño del automóvil, procedencia del automóvil, ponemos el signo de por, tamaño automóvil, en opciones, perdón. En gráfica ponemos 4.1 que ya está seleccionado, así que nada más lo único que vamos a es aceptar otra vez y nos tiene que relajar. Aquí vemos cómo sigue teniendo una correlación buena. Sigue disperso, pero si nos damos cuenta que ya tenemos un pequeño hueco y un punto muy arriba. Nuestro histograma ya vimos cómo se nos movió un poco para la campana de Gauss. Aquí tenemos nuestra otra gráfica de observación. Como solo todo está dentro de la media, solo un punto se nos va, que debe ser este. Igual vemos los valores, depende, uno 0.159, 0.655, 2.81, el de Fisher, perdón, de 225, 0.44 y 1.41. La R cuadrada de 33.15 y una R justa de 5.30. La diferencia del otro es que está un poco más cerrado, como vimos. Rezamos estadística, no. Vemos gráfica de intervalos. Igual, lesiones en la cabeza. Procedencia del automóvil, tamaño del automóvil. Vamos a aceptar. Y esperamos que abra nada más. Y aquí vemos, ¿no? Lo que estamos viendo, una media de 4.45, de 107 a 782. El segundo de una media de 457 y de menos 60 a 97. En el mediano tenemos una media de 380 y 59.56 a 743 para los extranjeros. Para los nacionales, en el compacto una media de 384 y de 337 a 431. En el grande una media de 240 y tenemos de 227 a 452 como los límites. Y por último el mediano de 397 como media y un intervalo de 229 a 564. Como podemos ver, también en este ejemplo están más cerrados estos en límites en los carros nacionales que en los extranjeros. Y por último, vamos a NOVA, gráfica de interacciones, lesiones.
Damos aceptar y vemos que aquí sí, en mediano se cruzan, por el cual aceptamos la hipótesis nula. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.